Gracias, Luis. Me gustó lo que dijo mi esposa de que aquí hay hoy una unción especial. ¿Quién lo cree? Porque si tú lo crees, pues vas a recibir algo hoy. Vas a recibir algo grande de parte de Dios. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Uy, cuando digo contentos ya no corresponden igual. ¿Por qué? ¿Tan tristes? Ah, bueno, contentos estamos hoy. Qué bueno. Pues estamos en una fecha, se lo dijo también Isaac, en donde se hace culto, un culto muy grande a la muerte. Y México es un país que por excelencia, yo digo con respeto de todos ustedes, tristemente honra a la muerte. No ustedes, porque cuando uno conoce a Cristo ya no honra la muerte, sino uno honra la vida, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros, honrar a la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Jesús es la vida porque así lo dice la Biblia. Y es quien nos conduce hacia la vida eterna. Sin embargo, es necesario que entendamos, y es lo que quiero hablarles hoy, de estos dos conceptos. Por un lado, la muerte y por otro lado, la vida. Porque la gente que hace tantas cosas estos días, que se va para los cementerios, que llevan comida, que beben y que hacen una cantidad de cosas para rendirle tributo a los muertos o a la muerte, realmente de fondo no entienden espiritualmente lo que están haciendo y lo que está pasando. Y es importante que nosotros lo entendamos. De esa forma, pues vamos a valorar mucho más el regalo maravilloso que nos dio nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo Jesús para regalarnos la vida. Bueno, entonces existe mucha confusión sobre el tema de la vida y la muerte, porque también de la vida existe mucha confusión. Pero es de gran importancia que entendamos en esta enseñanza o que la entendamos para despejar las dudas que tengamos, pero también los temores. ¿Cuántos aquí le temen a la muerte? Ay, no se hagan. Ahora resulta que ninguno. No, yo sé que a veces hay temor a la muerte, pero cuando estamos convencidos, o es que todos están convencidos de ese Cristo que tienen adentro, porque cuando uno tiene ese convencimiento ya no le teme a la muerte, porque Él venció la muerte. Entonces, la muerte es el enemigo que todos queremos conquistar. Y lo podemos hacer, sí lo podemos conquistar, pero por medio de Jesucristo. Con Él lo conquistamos. Él es el único que la venció, porque Él la venció. Y la muerte no pudo retenerlo en el sepulcro. No fue capaz. Él venció sobre la muerte. Y hoy vive para la gloria del Dios Padre. Entonces vamos a estudiar el origen y las consecuencias de la muerte, pero también cómo es que encontramos esa vida en Cristo Jesús. ¿Estamos listos? Entonces vamos a despegar. La vida y la muerte se divide en tres categorías. Tiene tres divisiones o tipos, los cuales los encontramos en la Biblia. Por una parte, la muerte se divide en muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Cuando tenemos o cuando leemos la palabra muerte en la Biblia, es usada en el sentido de separación. Separación. La muerte es una separación. Significa que cuando se usa esta palabra muerte en relación con el hombre, nunca significa que dejamos de existir. Y ahí está la primera confusión. Mucha gente piensa que se murió y se acabó todo. No, nunca dejamos de existir. Siempre vamos a estar existiendo de una u otra manera. Y también la muerte tiene su origen desde el pasado, se remonta hacia el pecado. Vamos a leer Romanos 5:12. Ahí nos habla de cómo el pecado viene a la gente, al mundo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Levánteme la mano aquí el que no ha pecado nunca. O levánteme el que ha pecado. Levánteme el que peca mucho.
Ahí sí ya como que nos cuesta. Tampoco, pastor. ¿Qué? ¿Cómo es que dicen? No nos echa el agua aquí. Bueno, también la vida se vive igual. La vida se vive en vida espiritual, vida física y vida eterna. Y cuando la palabra vida es usada en las Escrituras, se utiliza es para unión, en el sentido de unión. Fíjense en qué es lo contrario a la muerte, ¿no? La muerte, separación. La vida, unión. Es diferente. Y la vida viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Es el máximo exponente de lo que es la victoria sobre la muerte y lo que representa la vida. Vamos a entender cada uno de estos conceptos. Y en primer lugar veamos lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios en el sentido espiritual. Este tipo de muerte pasó a los hombres aún antes de la muerte física. Mejor dicho, llegó primero al hombre la muerte espiritual que la muerte física. Por eso lo mencionamos en primer lugar. Y en Génesis 2:17 se le dio una advertencia al hombre, una advertencia sobre lo que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué pasaría? Moriría, ciertamente morirás. Y si meditamos en estas últimas palabras que dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás, podríamos preguntarnos, ¿realmente murieron Adán y Eva el día en que ellos comieron de la fruta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ellos murieron realmente ese día que cuando comieron la fruta? Espiritualmente murieron, sí murieron espiritualmente, pero físicamente no, correcto. Hubo una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hubo una separación del hombre con Dios. Se separó el hombre. Dios no puede cohabitar con el pecado, entendamos eso. Por eso cuando nosotros pecamos tenemos conflicto. Y por eso mucha gente que está en pecado termina alejándose de Dios. Porque como que eso no va ligado. El pecado aleja al hombre de Dios. Dios resiste también al pecado. Entonces hubo una muerte espiritual, no una muerte física. Y Adán y Eva murieron ahí espiritualmente, tal como Dios les había dicho que iba a suceder. Y entonces fueron separados de Dios. Y de esa comunión que habían tenido con Dios. La Biblia nos dice que Adán murió 930 años. Mucho tiempo, ¿no? 930. Y si ustedes leen los relatos de las patriarcas, de los primeros hombres de la Biblia, son vidas muy largas. Adán 930, pero hubo otros de 800, 700, y así fue descendiendo, fue descendiendo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado eterno. Entonces había vestigios de eternidad en él y duró durante varias generaciones esa eternidad. Por eso no me duraba tanto. Ahora el promedio de vida es, estamos hablando aquí de unos 80 años, es en promedio. Cambió completamente. Pero Adán vivió todo eso, 930 años, hasta que en ese momento experimentó ya la muerte física. Y como dijimos, pues la muerte espiritual pasó a todos los hombres a través de Adán. Y así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios, hoy en día también el pecado separa al hombre de Dios. Y gran cantidad de gente por eso vive así. Es una gran cantidad de personas en la tierra que viven, como se dice popularmente, sin Dios y sin ley, ¿no? Y eso pues ocasiona que estén muertos espiritualmente. Nosotros antes de recibir al Señor, ¿cómo estábamos? Lo dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, muertos espiritualmente. Así estábamos nosotros. Hoy estoy aquí ante una cantidad de resucitados. Eso es lo bueno, démosle un aplauso al Señor. Resucitados espiritualmente, ¿no? Hablando. Ya no tienen cara de estar muertos en delitos y pecados. Por eso Luis Fernando lo hizo muy bien cuando dijo sonrían. Hagan una sonrisa bien amplia porque tenemos esa sonrisa. Así podamos estar pasando momentos duros, momentos difíciles. Sabemos que estamos vivos para Cristo. Que Él nos tiene aquí con un gozo especial para llevar su mensaje. Quiero compartirles algunas escrituras sobre este punto acerca de la muerte espiritual. En la Biblia encontramos muchas
versículos que nos hablan de esto. Y es importante ver el contexto de los versículos. También tener en cuenta que el alma del el ser humano es eterna. Tu alma es eterna. ¿Sabías eso? Tu alma y tu espíritu inclusive. Nunca duerme o deja de existir. Ezequiel 18:4 dice en su parte final que el alma que pecare, éste morirá. El hombre muere espiritualmente, pero no muere, o muere físicamente, pero también vive espiritualmente o físicamente. Y si estamos en pecado, pues estamos muertos, como dice la Biblia, en esos delitos y en esos pecados. Y en este versículo, como en el caso de Adán, Dios está diciendo que si pecamos o nos rebelamos contra Dios, nuestra alma será separada de Dios. Es decir, morirá espiritualmente. Fíjese que cuando nosotros nos separamos de algo o de alguien, esto duele, ¿no? Siempre una separación duele, ¿o no? Cuando uno ya se despide de alguien por algún motivo, de un familiar, no digo necesariamente por muerte física, no, sino que de pronto se va de viaje, se va a vivir a otro país. Esta semana tuvimos la oportunidad pues, de tener a gran parte de nuestra familia que vino al matrimonio de nuestra hija, y vinieron de diferentes partes, la mayoría de Colombia, y pues a pesar de que uno pues lo goza y todo, pues duele, ¿no? El momento de la despedida siempre le deja a uno como un dolorcito. ¿Por qué? Porque hay una separación. Y siempre que hay una separación, trae dolor. Entonces una muerte espiritual, al separarse de Dios, necesariamente trae dolor. Trae dolor. Y ahí donde yo pienso siempre en el Señor Jesús, que en un momento dado en la cruz del Calvario se separó de Dios. Cuando cargó todo el pecado en sí, a cuestas y llevó ese pecado de toda la humanidad, Él se separó y fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo separación. Y entonces eso trajo dolor. Yo creo que fue el dolor más intenso que Él tuvo. Más que los latigazos, más que la corona de espinas, más que el rechazo de la gente, traición de sus mismos discípulos, lo más duro fue realmente su digamos, muerte espiritual, porque hubo muerte espiritual ahí. Se separó de Dios. Y lo único que puede restaurar esta unión o comunión con Dios, pues viene a ser ya el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Pero también hay un pasaje muy interesante que hace referencia a la muerte espiritual, que es la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo que está, leamos Lucas 15:24, vamos a leerlo. Dice, porque mi hijo muerto era. Fíjese que está hablando de muerte, pero no muerte física. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Al leer este texto, pues nos damos cuenta de que nunca estuvo muerto físicamente, sino que lo que nos indica es que hubo una separación del Padre. Él estuvo separado de su Padre y ahí estuvo muerto espiritualmente, hasta que vuelve a los brazos de Él y Él lo recibe. Así es Dios con nosotros. Este pasaje refleja cómo se comporta Dios con nosotros, de que nosotros podemos morir espiritualmente, pero si acudimos a Él, si nos arrepentimos, Él nos abraza, nos acoge y resucitamos espiritualmente. Amén. Quiero que vayamos a Romanos 8:6, que nos hace una advertencia que nos lleva a la muerte espiritual y que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Aquí está hablando también de muerte espiritual. Ahora, un muerto espiritual puede ir camino hacia una muerte física rápidamente. Personas que andan metidos en tantas cosas de carnalidades tienen una tendencia, un riesgo de morir más prontamente. Y aquí nos habla de esa mente carnal, de esa mente carnal que es la que nos hace que espiritualmente estemos alejados de Dios o muertos espiritualmente. Y es increíble, pero vemos tanta gente, uno ve en la calle, tanta gente caminando, muerta espiritualmente. Yo a veces, cuando estoy esperando en algún lado, que hay mucha gente esperando por alguna cosa, ¿no? Que veo a uno a la gente sentada y a veces los ve con unas caras
como tan lánguidas. Hoy en día casi ni las caras se ven porque están todas pegadas al celular, ¿no? Todos como así, siempre en todo. ¿Se dan cuenta? Van a un consultorio o algo y siempre está la gente con un celular, ¿no? Pero se ve, uno dice a veces, ¿cuántas de estas personas necesitarán de Cristo? Necesitarán vivir espiritualmente, necesitarán ponerle sentido realmente a su vida. Ahora, la gente piensa que tiene mucho sentido su vida, pero sin Cristo no la tiene, es imposible, no puede tenerla. Y entonces uno dice, bueno, están separados de Dios, ellos piensan que están muy bien, pero sus vidas van en desgracia, lamentablemente. Y Dios no quiere que estemos así. No quiere. Cuando creó al ser humano no lo creó para estar separado de Él, sino para que tuviera comunión con Él. Todas las personas. Pero la mayoría no la tiene, lamentablemente, ¿no? Y entonces Dios por eso fue que también dio a su Hijo Jesús para que hubiera un mecanismo de volver a vivir espiritualmente. Dio vida a través de la muerte de Jesús y nos restauró espiritualmente para que tuviéramos esa comunión con Él. Entonces, ¿cómo no darle gracias a nuestro Padre, ¿no? Por ese sacrificio de su Hijo Jesús? Que si no hubiera sucedido, ¿dónde estarías tú hoy? No sé, no sé. ¿Quién sabe si hasta físicamente estuviéramos vivos? No sabemos. Veamos el otro concepto, que es la muerte física. Quedó clara la muerte espiritual, ¿no? La muerte física. La muerte física podemos decir que es el enemigo que en algún momento nos vencerá. Nos va a vencer porque todos vamos a morir físicamente, a no ser que venga primero el Señor Jesús y nos lleve. Pero en sí, todos vamos en ese caminar. Entonces, nos va a llevar hacia esa muerte física, pero llegará un momento en que conquistaremos la muerte y que venceremos, que esa es la buena noticia. Recordemos algo, la muerte nunca significa dejar de existir, ya lo dijimos al principio. No dejamos de existir, porque mucha gente puede pensar que con la muerte física sí se deja de existir. Sí, en este mundo sí, si lo vemos así, pero nunca dejamos de existir porque nuestra alma, ya lo dijimos, y nuestro espíritu son eternos, ¿no? Dámele un aplauso al Señor. Y dijimos que la muerte física, pues que la muerte es una separación. Pues la muerte física es una separación del alma y del espíritu del cuerpo. Se separa. Y es una realidad que nuestra existencia terrenal va a terminar con la muerte física. Eso no lo podemos dudar. Pero recordemos eso que les dije, que nuestra alma es eterna. Y aunque somos separados de este mundo terrenal y de la vida física, nosotros nos unimos a otro mundo y a otra esfera de la vida. Por eso tú tienes que tenerlo muy claro, iglesia. Tienes que tener muy claro eso, porque eso es lo que te quita el temor a la muerte. De que tú no vas a quedarte en un estado para ahí que no entiendes, no conoces, que te causa temor. No, no, es muy diferente. Si vamos a estar en otra esfera, como dijimos aquí, pero una esfera que va a ser buena para los que hemos recibido a Cristo, que va a ser algo especial para nosotros. También la muerte física vino como resultado de la caída del ser humano. Cuando cae el hombre en el huerto, el pecado, muere espiritualmente, pero también viene ya el caminar hacia una muerte física. El hombre es creado en eternidad, para que no muriera de ninguna forma. Pero ahí también va a morir físicamente por el pecado. Es que el pecado tiene unas consecuencias espantosas cuando uno se pone a analizarlo a fondo. Y ambas muertes, tanto espiritual como física, van pasando a todos los hombres. Yo creo que mucha gente le tiene bronca a Adán, ¿no? Por eso. Y cualquier otro yo creo que hubiera caído igual, porque era la condición humana. Pero al hablar de la muerte física debemos aclarar, por una parte, que el hombre está destinado por la maldición pronunciada sobre él en el huerto del Edén a volver ¿a dónde? Al polvo de la tierra, ¿no? Porque dice Génesis 3:19 en su parte final, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre va a volver al polvo. Un paréntesis a esto. Nosotros venimos de la tierra
Y al ser de la tierra, eso nos hace más adaptables a ciertos tipos de alimentos, ¿sabías? Por eso es que cuando tú comes mucha verdura, mucha fruta, mucho fruto, mucha cosa que viene de la tierra, tú estás sano. Eso siempre nos llama la atención de la tierra. Esa es nuestra condición. Pero bueno, era un paréntesis. Bien pasó a todos los hombres. Cristo, ya no voy a morir, ya me voy a... ¿no? ¿Será lo que les decía? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso todos tenemos que estar en ese libro de la vida. Gracias a Dios, aquí prácticamente todos estamos en ese libro de la vida. Y de darle gracias a Dios por eso. Porque esa muerte eterna sí es fatal. Es una realidad muy dura. Y por eso el Señor desea que nosotros evangelicemos, que compartamos la palabra, que compartamos de Cristo, que digamos, mire, no quiero que tú mueras eternamente. Que más personas se salven, que no lleguen a ese estado que no hay remedio, que no hay solución, que es la muerte eterna. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, otra vez vuelve a mencionar la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sobre el que hizo parte de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Eso qué significa? Significa que si tú crees, vas a reinar con Jesús, vas a tener un lugar especial con él. Lo vas a tener, gózate, dale un aplauso. Pero en cambio, el que no es salvo es muy diferente. La situación cambia totalmente. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pastor, eso está muy fuerte. ¿Por qué tiene que hablar de esos temas? A mí no me gusta que hable de temas apocalípticos. Eso déjelo para otro día. No, lo que pasa es que yo creo, mis amados, miren, a nosotros nos gusta siempre llevar un mensaje precioso, porque la palabra es un mensaje precioso, porque es el mensaje de vida eterna y de salvación. Pero eso no implica que no conozcamos la realidad, lo que nos dice Dios también de eso. No es para terronera, ni mucho menos. Simplemente es para entender que somos privilegiados, ¿sabes? De tener a Cristo en nuestras vidas, de que realmente somos demasiado bendecidos al ser escogidos por parte del Señor para que seamos salvos. Aquí vemos entonces en esto que la muerte segunda o muerte eterna es el destino de todos los perdidos. Y lo peor es que no hay remedio provisto para ello. Van a estar siempre separados de Dios. Y bueno, entendimos entonces los tres tipos de muerte, ¿cierto? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Ahora vamos a lo bueno que es la vida. La vida espiritual, la vida física y la vida eterna. Por un lado, podemos estar vivos físicamente, pero esto no implica que estemos vivos espiritualmente. La vida espiritual solamente puede ser encontrada en una persona, en Jesús. Solamente en Él puede ser encontrada. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Y así como lo recibieron los discípulos cuando hubo el día de Pentecostés. Y en ese momento que nacemos o que nacimos de nuevo, que el Espíritu Santo entró en nosotros, es que llegamos a tener una vida espiritual. Viene como ese renacer espiritual. Veníamos muertos, entendamos eso, veníamos muertos, pero llega la vida espiritual a nosotros. Empezamos a vivir espiritualmente. Dice la Biblia que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya era nuestra vida pasada, porque lo habla en pasado, le está hablando a creyentes. Ya no estamos muertos en eso, ahora estamos vivos en Cristo Jesús.
Amén. Y es importante tener presente que la salvación tiene mucho que ver con la relación de nuestra alma con Dios, nuestra mente. ¿En dónde está tu mente? ¿Está conectada con Dios o está totalmente en este mundo? Y nos reunimos con Dios para tener comunión con Él. Pues Él solamente es el único que puede traer vida espiritual al hombre. Mucha gente vive en actividades espirituales, pero no con Dios. Por eso es que hay brujería, hechicería, hay una cantidad de cosas que se hacen. Se mueven inclusive en ese mundo espiritual, pero no en la vida espiritual. Se mueven en la muerte espiritual, que es otra cosa. ¿Mm? Dice Juan 11, vamos a Juan 11, 25, 26. Versículo muy conocido, palabras de Jesús que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y me da mucho más gozo lo que dice Juan 5:24, porque dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso nos tenemos que gozar, mis amados, porque todos nosotros hemos pasado de muerte a vida. Aquí estamos en una reunión de vivos, allá afuera pueda que estén celebrando muertos. Nosotros celebramos la vida por eso. Amén. Por eso siempre se los digo y se los reitero, que lo más valioso que nosotros podemos obtener en el paso por esta tierra es esa vida espiritual, es el conocer del Señor. La misma escritura lo dice en Mateo 16:26. Dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En la historia vemos una cantidad de héroes, de conquistadores, y que sí, lograron unas hazañas impresionantes. Pero yo me pregunto, eso está bien, trascendió en esta tierra, pero para la eternidad trascendió. ¿Dónde estarán ellos? Terrible. Y dice ahí, siguiendo Mateo 16:26, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso es que la mejor decisión que podemos tomar en nuestro paso por esta tierra es la que trasciende para la eternidad. Decirle sí a Jesús. Es la mejor decisión. No hay una mayor. Yo cuando le comparto a alguien, yo les digo eso. La gente a veces no lo entiende y piensa que uno le está hablando bobadas. Bueno, no todos, algunos. Pero hay gente que sí lo piensa así. Pero yo les digo eso. Ellos sí saben que esta es la mejor y la principal, la más importante decisión que tú puedes tomar en tu vida. Decirle sí a Jesús. No hay otra más importante, porque queda la trascendencia hacia lo eterno. Bueno, por otro lado también tenemos la vida física. Todos somos conscientes de que la vida física viene de Dios, ¿no? Él es el que nos da la vida. Bueno, a menos de que seamos incrédulos, ¿no? Porque el incrédulo o el que no cree inventa una cantidad de cosas. Por ejemplo, los evolucionistas. ¿Qué dicen los evolucionistas? ¿No? Que el hombre desciende del mono. ¿No? Es que el hombre es un proceso de transformación genética hasta que se vuelve hombre, pero viene del mono. Y yo pienso lo contrario, que el hombre cada día más se vuelve mono, con todas las tonterías que hace. Más bien se parece cada vez más al mono, ¿no? Entonces, eso es absurdo, ¿no? Pensar así. La vida viene de Dios. La misma Biblia nos dice que la vida depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿O es que Dios es mono? Claro que no. Él nos creó a su imagen y semejanza y fue quien dio vida a todo. Y así lo menciona Hechos 17:25. En la segunda parte dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da todo. Él es el que suple todo. ¿Saben que yo lo veo realmente de esta manera? Que la vida física es el tiempo que Dios nos ha regalado como para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la vida espiritual a través de Jesucristo. Es como la oportunidad que nos da. Porque es que esto es nada comparado con la eternidad.
70, 80, incluso los 930 años de Adán, si lo vamos a ver, es nada comparado con la eternidad. Entonces es como un tiempo que Dios nos da para que nosotros tomemos las decisiones correctas. Y finalmente, pues, hablamos de la mejor vida. ¿Saben? Ay, las personas a veces dicen que cuando se muere alguien, pasó a mejor vida, ¿no? Si está en Cristo, no hay duda, pasó a mejor vida, porque esa es la mejor vida, la vida espiritual, la vida eterna. Y es la que Dios ha prometido para aquellos que han creído, que obedecen a Dios para ser salvos. Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, siendo esa la habitación de todos los que gozamos de esa vida eterna. Y al final de lo que es la dispensación de la gracia, porque estamos como en un tiempo, Dios nos da un tiempo de gracia, dice que Cristo establecerá su reino de 1000 años en la tierra. ¿Se han oído esto, no? Del milenio. Y la Escritura nos dice que cuando este reino de 1000 años termine, ¿qué va a pasar? Satanás nuevamente, en ese milenio, Satanás va a estar encarcelado y atado, pero que después de 1000 años será desatado por un tiempo, saldrá del abismo y saldrá a engañar a las naciones, pero nuevamente va a ser derrotado y será lanzado eternamente al lago de fuego. Eso lo dice en Apocalipsis. Después de esto, ¿qué va a pasar? Dice que Cristo se sentará con su iglesia en el juicio del gran trono blanco. En el gran trono blanco, ahí va a estar. Y va a juzgar a los hombres y a los ángeles, dice. Ahí van, recuerde que los demonios también hablamos de ángeles caídos, ¿no? Y al terminar este juicio, los sentenciados serán lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda que ya hablamos, o muerte eterna. Y por otro lado, los que son salvos van a habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Tendrán vida eterna. Eso será la vida eterna. Es como que estaremos en el cielo, pero luego estaremos en una nueva tierra y en un nuevo cielo con Jesucristo. Quizá hoy en día lo que es la muerte física nos podrá separar de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza diferente. Es una esperanza de vida eterna y una esperanza de que nos vamos a reencontrar con ellos. Es un mensaje que normalmente uno da cuando alguien muere físicamente en un sepelio y se habla de esa separación, pero se les da un mensaje de esperanza en ese sentido y es verdad, porque lo hablamos con la palabra, de que nos vamos a reencontrar con seres que estuvieron con nosotros y que estuvieron en Cristo. Por eso es tan importante que tu familia conozca a Cristo, mi amado. Mira lo importante de poder decir, yo quisiera volver a reunirme con mi papá, con mi abuelo, ¿sí? Por eso es necesario que entienda que necesita ser salvo, tener vida eterna. Y la gente pues se debate en muchas ideas, piensa muchas cosas sobre lo que hay después de la vida, sobre la muerte. Dice, ¿qué habrá después de que uno se muera? Unos dicen que morimos y ¡pum!, se acabó todo, hasta ahí llegó la cosa. Otros, no, es que pasamos a otro estado, una transformación en otro planeta. Hay unos que dicen que vamos a un planeta especial, yo no sé, a otra dimensión. Algunos dicen que vamos a ser reencarnados. Imagínense, ¿no? Convertido en cucaracha después. Terrible, ¿cierto? Langosta por ahí, nada. Entonces, ¿se dan cuenta la gente cómo habla de tonterías? Porque son puras tonterías, la verdad. La palabra es clara, ¿no? Que los que estamos en Cristo tendremos una vida juntamente con Él y los otros vendrán a condenación, no hay más. Eso es lo que va a pasar. Amén. Por eso tenemos que conocer todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Y tener la certeza de que como vamos bien, mis amados. Vamos en el camino correcto.
Y yo no puedo dejar de agradecer al Padre por eso, por enviarnos a su Hijo Jesús, por darnos ese inmerecido regalo de la salvación. De lo contrario, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de cada uno de nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos? Y todos confundidos, porque la gente vive confundida pensando en la muerte y teniéndole un pavor y un temor terrible a la muerte. Yo personalmente no le tengo temor a la muerte, porque yo sé para dónde voy. ¿Por qué le voy a tener temor? De pronto le puede tener temor a la forma de morir, ¿cierto? Puede morir ahogado o algo así, pues terrible. Pero temor a la muerte como tal, no. No, porque tenemos la certeza de lo que nos dice Dios en su palabra y que Dios envió a Jesucristo a este mundo para salvar tu alma. Jesús ya tomó tu pecado o tus pecados por encima de sí mismo. Él lo tomó, lo asumió, sufrió y murió en esa cruz del Calvario. Dio lo mejor de Él y Dios, su Padre, dio lo mejor que tenía en el cielo. Dijo, pues lo mejor que yo tengo es mi Hijo y esto es el que puede remediar este problema. Es el único que lo va a hacer, ¿no? Como sacrificio y como solución al pecado. Y como dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Son palabras muchos años antes de Jesús hablando de él. Se profetizaron como 600 años antes de que Él viniera a la tierra. Y ya se estaba diciendo qué iba a pasar, qué iba a hacer. Iba a ser molido por tu pecado, que iba a llevar el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Y todo cayó sobre Él. Por eso la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Conocerlo inclusive personalmente a través de su Hijo Jesús. Eso es la vida eterna. Se trata de tener una relación continua con Él, una relación íntima a través de esa fe en Cristo. Y yo te digo algo, nosotros no ganamos la vida eterna, es un regalo. Pero sí somos responsables de recibir ese regalo. Porque a mí me pueden dar un regalo y yo lo puedo rechazar. Y yo digo, no lo quiero, guárdatelo. Y eso hace mucha gente con ese regalo. Le hablamos de Cristo, le decimos queremos que Jesús entre a tu vida, te dé salvación. Y mucha gente dice no lo quiero. O no lo necesito, muy sobrados. Pero nosotros cuando recibimos ese regalo, nuestra condición cambia. Y pasamos a un nuevo estatus, a ese estatus precioso de ser un hijo de Dios, que nos da una condición y una herencia diferente. Recibimos incluso una nueva vida sobrenatural, porque nosotros ya no caminamos en lo natural, caminamos en algo sobrenatural. Y por eso podemos ver en nuestra vida milagros y vemos cómo Dios actúa, cómo de pronto de la nada aparecen cosas que ni esperábamos. Nos caen bendiciones que decimos, increíble, Dios es bueno, porque estamos en una nueva vida. Y eso todo por habernos convertido en hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Y es que qué padre menosprecia a su hijo, o qué padre no quiere lo mejor para su hijo. Y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y el origen de la vida eterna viene al creyente en el momento que pone la fe en Cristo. En ese momento hay como un cambio instantáneo de un estado de muerte espiritual a un estado de vida eterna y espiritual. Entonces, mis amados, si en algo debemos pensar es en la vida eterna. Es un lugar donde vamos a pasar la eternidad, donde vamos a estar. Y en tal sentido no va a estar nuestras convicciones en tradiciones, en religiones. Es que mi abuelito creía esto, mi tatarabuela decía tal cosa, no sé. O es que leí en un libro de un autor muy famoso, muy conocido, de que realmente la eternidad no existe, lo que existe es otra cosa, una evolución de tal forma que, no, mira, eso es basura.
Tú tienes que creer lo que dice la palabra y recibir ese regalo que te da también Dios. Tener ese regalo en tu vida. Recibir esa vida sobrenatural que Dios nos ha dado. La vida eterna no es algo insignificante. No es cosa de juego. Porque también es muy duro caer o que nuestra eternidad sea en esas condiciones que describe la Biblia. Nadie lo quiere. Lo que pasa es que la gente no cree. Porque yo creo que a cualquiera que le pregunte, ¿a usted le gustaría vivir en el infierno? Va a decir, no. Pero lo cree que Jesús... no, es que es como que me suena a religión. No, no es religión. Es una verdad. Una verdad para nuestras vidas. Es una realidad que más tarde o temprano todos vamos a tener que enfrentar. Y podemos estar seguros de que la palabra de Dios es verdadera. Es la fuente de verdad que tenemos nosotros. Y siempre, siempre Dios ha cumplido lo que promete. Porque para Dios es imposible mentir. Él nunca miente. Su plan es único, es verdadero. Y a nosotros solo nos corresponde agarrarnos de ese plan, apegarnos, tomarlo para nosotros. Y vamos a tener con eso seguros nuestra morada en esa vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Sabes que nuestra fe realmente no es una fe que sí, a veces se coloca a prueba, pero es una fe en un Dios que es fiel y que es verdadero. Él nunca falla, Él nunca te va a fallar. Puede que pases momentos difíciles, circunstancias. Muchas veces tenemos que pasar pruebas porque es la forma en que aprendemos, en que somos formados. Pero Él no te va a fallar. Yo no conozco a nadie que haya pasado una prueba y que creyendo en Jesús no haya superado esa prueba. Ahora ustedes me podrán decir, pero yo tuve una persona, hermano, un tío, ¿no?, que se enfermó, creía en Jesús y murió. Ya lo dijimos, la salvación no garantiza que no muramos físicamente, pero sí garantiza dónde vamos a estar después de eso. Por eso, mis amados, es que nosotros tenemos que o debemos honrar en la vida y no la muerte. Lamentablemente eso sucede. La mayoría de la gente está honrando la muerte, están celebrando como algo maravilloso, cuando Dios no quiere eso. Jesús ya la venció. Nosotros no debemos hacer eso. Él nos prometió vida, y no solo una vida, vida en abundancia nos prometió. Y fiel es quien lo prometió, dice la Biblia. La muerte es el último enemigo por vencer, y así vamos a disfrutar la vida eterna. Por eso hoy yo te invito a que tú digas sí a la vida y no a la muerte. Dile sí a la vida, no a la muerte. Porque la vida es Jesús. Y tú tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Por eso es tan importante tomar esa decisión. Yo sé que ya todos la tomamos. No sé si tú que vienes por primera vez, ¿tú recibiste a Cristo? ¿Sí? ¿Ya lo conoces? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque el hecho de ser salvos ya nos garantiza que estamos en otra, podemos decirlo así como popularmente, en otra onda, ¿no? Una onda diferente, pero una onda hermosa, de saber de que vamos a estar con Él, vamos a estar reinando juntamente con Él en la eternidad, y no lamentando para siempre no haberlo recibido. Yo me pongo a pensar en almas que están condenadas, que están en el infierno y que sufriendo digan, ¿por qué yo no acepté eso? ¿Por qué cuando alguien me lo comentó, alguien me invitó a recibirlo, lo rechacé? ¿Por qué hice eso? Duro, ¿no? Pero gocémonos de que nosotros sí lo aceptamos, que nosotros recibimos su palabra, que recibimos el amor del Padre, el abrazo de nuestro Dios, el amor de Jesús para nosotros. Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú reinas en nosotros, Señor. Tú estás en nuestro corazón y nos has garantizado una eternidad contigo, Señor. No hay regalo más maravilloso que el saber que vamos a estar caminando eternamente a tu lado, Señor. Que vamos a reinar contigo. Que cuando estemos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, tú serás nuestro centro, Señor. Y nosotros viviremos en un eterno gozo. Y todo por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que tú pongas en cada uno de nosotros siempre esa carga de compartir tu palabra. Que cuando tengamos la oportunidad de hablarle a alguien, esa alma se pueda salvar, Señor. Que no vaya a perecer. Familiares, amigos que de pronto no conocen de ti y que no hemos podido abrir la boca con ellos, que tú nos des esa fuerza para abrir nuestros labios y decir: Cristo es la solución para tu vida, es la única solución, es el único que puede darte una vida eterna. Gracias, Señor, porque tú has puesto siempre remedio a todos nuestros males, Señor. Le pusiste remedio a la muerte espiritual, dándonos tu Espíritu Santo para que nos diera convicción, Señor. Le pusiste remedio a la muerte física, porque tú resucitaste, Jesús, y nosotros resucitamos contigo y vamos a resucitar. Y los que ya murieron físicamente también van a resucitar. Y también le diste remedio a la muerte espiritual antes de tenerla, porque cuando ya la tenga, el que ya la tiene es imposible. Pero conociendo esto, sabemos que tenemos un compromiso y tenemos que compartir tu palabra para que muchas más personas tengan una vida eterna y no una muerte eterna, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te cantamos, Señor. Viviré